Aleluya. Bienvenidos una vez más a la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, aquí en el municipio Mara, estado Zulia, Venezuela, donde la gloria de Dios se derrama cada día. Amén. Hoy vamos a continuar con el libro de Gálatas, capítulo 2. Hoy vamos a dar un estudio ahí de los acontecimientos que hemos venido estudiando sobre el libro Los Gálatas. Hago una recapitulación. Hemos estudiado el capítulo 1, lo cerramos la semana pasada, y estuvimos estudiando todo lo que el apóstol Pablo luchó grandemente por lo que es el evangelio y el tiempo de la gracia de Dios. Dice la palabra que él pudo en su primer y segundo viaje misionero fundar algunas de las iglesias como Listra, Antioquia, Derbe, Iconio, que forman parte de la provincia del Imperio Romano. Gálatas es una carta dirigida a varias iglesias que están en una provincia, iglesias que fundó el apóstol Pablo y que posterior a eso comenzaron a entrar ciertas líneas judaizantes y le tocó fuertemente escribir esta carta para contrarrestar, digámoslo de una forma, esa doctrina que ya por el tiempo de la gracia y porque ya Cristo había pagado un precio y ha pagado un precio en la actualidad por nosotros, ha quedado abolido todo lo que es la doctrina judaizante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana de tarde. Queremos que el Espíritu Santo nos acompañe, que sea propicio para cada uno de los que estamos aquí, que queremos aprender, mi Dios, en el nombre de Jesús. Estamos viviendo tiempos desafiantes, Señor, ayúdanos, danos discernimiento, Padre, para que se pueda mantener la sana doctrina, el evangelio, la gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Entonces, como les decía en la introducción, Pablo escribe esta carta en su viaje misionero. Y las iglesias que él logra fundar, recuerde que el apóstol Pablo fue llamado con el propósito de predicar a los gentiles, a diferencia de Pedro, que fue llamado para predicarle a los judíos. Y las iglesias que fundó Pablo eran de predominio gentil. Cuando hablo de gentil, estoy hablando de gente que no es judía, que no tiene la tradición. Y que ellos llegaron a través de estas iglesias que mencioné ahorita, que estaba en la parte de Galacia, provincia del Imperio Romano. Y cuando se funda bajo los principios del Evangelio. Pero comenzaron a haber ciertos acontecimientos, que lo estudiamos en el capítulo 1, donde Pablo dice, si hay un ángel o yo mismo que predique un evangelio diferente, sea llamado anatema. Y hay algo curioso que le dice a ellos mismos, le dice, ¿quién? Dice, estoy maravillado de tan pronto que se han alejado de Dios para que ustedes sigan un evangelio diferente. Y en estos tiempos, en el 2026, estamos viviendo tiempos de desafío de evangelios diferentes. En esto tenemos que aprender porque la base doctrinal de esta carta nos incentiva a nosotros, nos motiva a nosotros cada día, amados hermanos, a comprender la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué el evangelio? Porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y vemos que en ese tiempo, cuando entra el evangelio, como que comienza a mezclarse con ciertas prácticas judaizantes, y le decían a los gentiles, bueno, está bien lo que predica Pablo, está muy bueno, pero hace falta para que estemos en el evangelio VIP que se circunciden, que comiencen a circuncidarse y que comiencen a comer esto, a comer aquello, y ya no llamamos a Jesús Jesús, sino Yeshua, y comienzan esas prácticas judaizantes. Y Pablo, en la medida en que fue creciendo, digámoslo de una forma, desde su llamado, le tocó estos retos, le tocó estos desafíos. Entonces, iniciamos el capítulo 2 en el verso 1,
donde él dice de la siguiente forma: después, pasado 14 años, tiene el encuentro con Cristo, queda ciego, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la palabra de Dios que queda ciego. Posterior a eso llega a Damasco, a la casa de Judá. Recuerde que Ananías fue el instrumento que utilizó Dios para decirle: es necesario que ores por este hombre, que vayas hasta donde está él y que le lleves a la casa de Judá. Entonces Ananías ahora se le caen las escamas y ahí se bautiza y comienza a predicar el apóstol Pablo. Ahí él, por eso lo vamos a comprender más adelante, tuvo un encuentro personal con Cristo. Por eso es que le dice a ellos: el evangelio no fue aprendido por hombre. El evangelio que yo aprendí, me lo aprendí directamente del encuentro que tuve con Cristo. Por eso es que aquí aprendemos un principio que es predominante. Y es que cuando tú de verdad tienes un encuentro con Cristo, nadie te va a hacer vender tus convicciones. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Entonces, ya que Pablo tiene esa certeza, esa seguridad, cuando leemos lo que sucedió en Gálatas 1:18, eso lo vimos la semana pasada, se lo recapitulo, dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Cronológicamente eso tiene que ver mucho con Hechos capítulo 9, versículo 26. Esto lo vimos la semana pasada, lo estoy recapitulando. Hechos capítulo 9, verso 26. Aquí comienza Pablo en esa travesía. Lo vamos a leer estos dos versículos, 26 y 27. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Recuerda que él era un perseguidor, casi nada. Todos le tenían miedo. Sí, mataba creyentes, mataba cristianos, hermanos. Tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Versículo 27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que Bernabé jugó un papel muy importante en el testimonio del apóstol Pablo. Entonces Pablo tiene todas esas experiencias y transcurre 14 años. 14 años, que es el versículo 2 que estamos leyendo. Entonces, antes de entrar en lo que pasó en los 14 años, quiero hablar un poco de Bernabé. Vamos a hablar un momentico en el libro de Hechos, capítulo 11, ahí mismito, Hechos capítulo 11, y vamos a encontrar en el versículo 22, hablando de Bernabé, dice: luego la noticia de estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Recuerden que de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, estaba, repito, Derbe, estaba Iconio, estaba Antioquía. Entonces envían allí a la iglesia de Antioquía, y dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, hay que subrayarlo, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles, no a Pablo, al Señor. Entonces dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Apunte lo que significa la palabra cristiano. Ahí donde aparece por primera vez esa palabra en el libro de los Hechos. La palabra cristiano, sabemos que la palabra Cristo significa ungido y ano significa pequeño. O sea, está hablando de que los primeros cristianos eran pequeños ungidos. Eso es lo que significa la palabra cristiano, que la gente a veces dice: no se dice cristiano, se dice creyente o evangélico.
Mira, hermano, evangélico porque promovemos el evangelio y cristiano porque somos pequeños ungidos. Y las palabras cristiano aparecen en el libro de los Hechos, aquí donde lo estamos mencionando, capítulo 11, versículo 26. Y en el versículo 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, a la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por manos de ¿quién? De Bernabé y de Saulo. O sea, que Saulo tuvo un seguidor, tuvo un líder que estuvo a su mano derecha, como fue Bernabé. Ahora volvamos para que podamos entender con mayor profundidad qué fue lo que pasó en sí en Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, usted va a encontrar y se va a dar cuenta allí que cuando todos estos acontecimientos, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 2, mire lo que dice. Pero subí según una revelación. ¿Cuál revelación? Esta que acabamos de ver. Ágabo le anuncia que viene una gran hambruna y entonces dice, subí según una revelación y para no, ¿cómo dice? Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, amado, yo sé que ustedes conocen el evangelio también. Ustedes estuvieron con Cristo, son los discípulos, Jacobo, Cefa, Juan, todos los que estuvieron con Cristo. Y los de alta reputación, quiere decir que habían algunos líderes que tenían un testimonio muy bueno. Entonces tenían una muy buena reputación. Y Pablo, como para llevar la fiesta en paz, o sea, yo no voy a pasar por arriba de ustedes, pero ya va. Ustedes tampoco van a pasar por arriba de mí. El mismo evangelio que a ustedes se les fue predicado, a mí se me fue revelado. Entonces, él dice que trate de reunirlos en privado. Fíjate lo que estamos aprendiendo este principio, ¿no? Lo llama en privado, no en público. En privado, para poder disertar este tipo de temas. Y esto nos enseña a nosotros en la iglesia que así es que se debe manejar los liderazgos. Los liderazgos se tienen que manejar cuando hay cosas que alarman, que prenden los sensores en la iglesia y muchos de verdad de repente se asombran, se sorprenden, pues nosotros como líderes debemos de tratar estos temas en privado. Pablo lo hizo manejando este principio así. Entonces lo llama en privado y dice el versículo 3, dice, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, escuche, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Con todo y ser griego. O sea, Pablo les está diciendo, mire esto, qué tremendo, ¿no? Lo que aprendemos aquí. Les está diciendo que Tito estaba con ellos. Estaba conmigo con todo y que era griego, gentil. Pero siendo gentil, lo estaban obligando a circuncidarse. Y en esto tenemos que aprender algo muy notorio. Vayamos rapidito a Hechos capítulo 15 para que podamos entender esto. Hechos capítulo 15 nuevamente. Acuérdense del concilio de Jerusalén. Y en el versículo 1 y 2 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí estaba la práctica judaizante, mezclada con el evangelio. Versículo 2, como Pablo y Bernabé, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, imagínense eso, no pequeña, la discusión que tuvieron allí, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, lo que él estaba llamando en privado.
Tenemos dentro de la iglesia, y Pablo le decía, después de 14 años, quiero que entiendan que ya nosotros estamos en el evangelio. Ahora somos cristianos. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Sabemos que la ley no la podemos cumplir. La cumplimos, amados hermanos, porque el Espíritu Santo permanece en nosotros y nos hace ver a nosotros qué cae, para ver si me logro explicar. ¿Qué tan equivocado puedo yo estar o qué tan acertado puedo yo estar? Entonces Pablo les está enseñando que estamos ya en tiempo de la gracia. Volvamos otra vez allí, a Gálatas capítulo 2. No sé si me hago entender. Creo que lo vamos a clarificar más en la medida en que vamos profundizando este capítulo. Entonces Pablo, ya en el versículo 3 y 5, les dice lo siguiente. Miren lo que dice, versículo 3 y 5. Dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Mire el objetivo, mire el propósito. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. Pero si ya Cristo nos hizo libre, ¿por qué tenemos hermanos que vienen a distorsionarnos nuestra doctrina? Y está hablando de falsos hermanos. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Versículo 6. Pero los que tenían reputación, vuelvo a hablar de la reputación. Los que tenían reputación, ese nivel de liderazgo de los apóstoles, dicen, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Quizás suena un poco sarcástico, pero es que Pablo tenía que hablar con determinación. Dice, en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, Pablo está diciendo, ustedes que los he dejado allí, fundamos la iglesia. Ya sabemos que Cristo murió y resucitó al tercer día. Se me fue revelado eso. Ustedes que vivieron con Cristo, ustedes que son de buena reputación, oye, ustedes van a circuncidar ¿a quién estamos hablando? A Tito. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está sucediendo? Y lo que me impacta es que ustedes se están dejando meter el judaísmo y hermanos que están entrando, como quien dice, espiarnos, a ver la manifestación del Espíritu Santo, de hablar en lengua, de ver la liberación, de ver los endemoniados quedar libres, hermanos, de los enfermos quedar sanados. Tengo hermanos que se están infiltrando y están entrando a espiarnos, amados, y a cuestionar nuestra libertad en Cristo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Para reducirnos a esclavitud. Por eso es que Pablo los está llamando como a la reflexión. Entonces, hay algo curioso aquí, porque vamos rapidito a lo que aconteció a Hechos. Por eso es que me gusta la sincronía que hay entre Gálatas y el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a ver otra vez al libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a encontrar allí, en el versículo 1 al 3, dice, después llegó a Derbe y Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Me voy a detener para que usted vea este contraste. Déjeme explicarlo. Pablo está luchando con ellos para que no circunciden a Tito. Porque era griego. Pero ahora vemos un caso aquí que cualquiera que lo lea y lo estudie así diga, bueno, ¿será que Pablo se contradijo? Cualquiera que no lo estudie bien va a decir, pero hay una contradicción. No, explique, pastor. En mi casa, ejemplo, por eso es que hay que entender bien lo que dice de los falsos hermanos.
Porque en mi casa particularmente, o muchos de ustedes quizás van a una iglesia y van a encontrar, por ejemplo, un grupo de danzarinas. Y usted eso le prende las alarmas, ¿no? Y usted dice, mi alma, pero danzarina. No, eso son prácticas judaizantes. Y a lo mejor alguien imprudente se lo dice al pastor. Pastor, pero eso de danzarina, ya eso está abolido. Eso, pero hermano, si esa es la forma como ellos adoran a Dios, nosotros no podemos cuestionar eso. Pueden haber puntos en que no estamos de acuerdo, pero eso no me va a desviar mi salvación ni la tuya. Igual lo que pasa cuando llega el momento de la Navidad, que si el arbolito esto, que si la cena navideña es del mundo, que nos parecemos a aquello, que nos parecemos al otro. Y comienzan a haber ciertos puntos de desencuentro, amados hermanos, pero ya va. Eso no nos va a hacer que nosotros pongamos en juego la salvación. Porque siempre van a haber puntos de desencuentro. Hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo en la iglesia, pero un momento, podemos seguir conviviendo con eso hasta que el Espíritu Santo de verdad haga lo que tenga que hacer. Pero mientras tanto yo sigo congregándome, yo sigo perseverando, yo sigo creciendo. Que eso no me quite a mí. A diferencia de los falsos hermanos, aquí donde quiero llegar, que es lo que Pablo está diciendo, de los falsos hermanos que sí entraban para dividir la iglesia, para comenzar a socavar y trabajar como cocinando a fuego lento y poniendo en juego la salvación de muchos, porque no estoy de acuerdo con esto, vamos a fundar otra iglesia. A eso es lo que se refiere Pablo. Él estaba muy determinado de que la circuncisión ya, hermano, ya no se puede estar con estas prácticas judaizantes, ya estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando se encuentra con Timoteo, que es aquí que me hago entender, no sé si me logra, capítulo 16, se encuentra con este creyente llamado, mire, después llegó a Derbe, versículo 1, capítulo 16 del libro de los Hechos, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. O sea, es como nosotros aquí la cultura, ¿no? Guayú. Su mamá es guayú, pero su papá es alijuna. ¿Cómo se le llama eso? Es un mestizo, ¿verdad? Es un mestizo. Algo así pasaba con Timoteo. Su mamá era creyente, judía, pero su papá era ¿qué? Era griego. Entonces Pablo se encontraba, no a diferencia de allá de Tito, que Tito sí era griego, era gentil, pero aquí tengo uno que es medio gentil y medio judío. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que negociar. No lo estoy haciendo por radicalismo, lo estoy haciendo por amor. ¿Me hago entender con esto? Ay, pastor, explíquemelo mejor por la palabra. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuera con él y tomándole le circuncidó. Aquí, usted se imagina en ese momento los que estaban por allá, pero bueno, Pablo, o somos o no somos. No está de acuerdo con la circuncisión, pero está circuncidando a Timoteo. ¿Cómo es esto? Le circuncidó, ahora mire lo que dice el mismo Espíritu Santo, por causa de los judíos. Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea que lo tenían así, mire, chequeado. ¿Qué vas a hacer? Hay gente que no te va a entender. Pero bueno, no con esto no me vaya a malinterpretar de que, bueno, como yo estoy con una parranda de cerveceros, yo me puedo tomar una cerveza. No me vaya a malinterpretar eso. Cuidado. Hay cosas, amados hermanos, porque Pablo dice, tuve que hacerme griego para ganarme los griegos, pero también tuve que hacerme judío para ganarme los judíos. ¿En dónde entra esto? La sabiduría que Dios te da a ti y me da a mí para no vender nuestras convicciones. Porque de repente un día de la madre, tú vas a casa de tu familia, no a bailar los melódicos ni labillos, sino realmente con el propósito de que Dios a lo mejor te pone allí para que tú le prediques a tu familia, para que tú le digas lo que está pasando en estos momentos con Irán, en el Medio Oriente, lo que está pasando actualmente en Venezuela. Hay gente con mucha incertidumbre y te preguntan en esas reuniones familiares. Es allí donde uno tiene que aprovechar de predicar a Cristo, de hablar de la palabra. Entonces, este contraste que quizás usted lo vea así, diga,
Uy, es verdad que sí, pastor. Por allá Pablo tan determinado, pero aquí, amado, porque lo hizo por amor. Por amor y por el testimonio de ganarse a Timoteo y ganarse a la familia de Timoteo. ¿Sí me hago entender con esto? Vamos a darle un aplauso a Dios. Cualquiera que no interprete o entienda, amados hermanos, Pablo estaba rompiendo con el legalismo. Hay gente que, amados hermanos, cargan una... Es que tiene que ser así. Y se consigue, amados hermanos, con alguien que fue tan radical como Pablo cuando perseguía a la iglesia. Pablo persiguiendo a la iglesia, él se creía, se pensaba que estaba agradando a Dios. Hasta que tuvo el verdadero encuentro con Cristo. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque Pablo estaba diciendo, si la circuncisión en Timoteo va a causar estorbo, entonces vamos a circuncidarlo. Pero cuando está aquí con Tito y está con ellos, dice, no, ustedes el evangelio no lo van a tomar de que la salvación y las personas van a ser salvas si se circuncidan. Y que va a ser el evangelio, así, algo así, VIP, donde de verdad para que puedas ser un buen cristiano te tienes que circuncidar. Entonces es aquí donde viene esto, ¿no? Entonces ya en el versículo 6 vuelve Pablo a hablarlos de la reputación. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, para nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Explique, pastor. Exacto. Es muy importante esto porque pongo este ejemplo, para ver si clarificamos más esto, ¿no? Hubo un hermano que estaba con otro hermano, ambos líderes de una iglesia, pero este hermano entró en un prostíbulo, llevaba una compra, y cuando entra al prostíbulo, le dice, hermano, tú estás loco, ¿cómo vas a entrar a este prostíbulo? Y le dice, lo que pasa es que la que está sentada ahí es mi mamá, es una prostituta, y le llevó su mercado. Cuando él entró al prostíbulo y le entrega el mercado a su mamá lo primero que le dice, ay, sí, ya, deja eso ahí, lárgate. Bueno, él cumplió. Él le dejó la compra a su mamá y se retiró. Cuando van en el camino le dice este hermano, varón, pero si la Biblia dice que nosotros no podemos tener contacto con las tinieblas, si la palabra de Dios dice, amado hermano, ¿cómo tú te vas a meter en un prostíbulo por más que tu mamá sea eso? Tú le hubieses llevado la compra a su casa. Y le dice, hermano, he buscado la 1,000 formas de ganarme a mi mamá para Cristo. Y si tengo que hacerlo donde tenga que hacerlo con tal de ganármela para Cristo, amado hermano. Y este gesto de honra lo hago en cualquier lugar donde ella se encuentre. O sea, va a llegar un momento en la vida de nosotros, hermano, que no tenemos por qué estar en ese lugar, pero que muchas veces mis convicciones no me va a poner a mí en juicio mi salvación. Pero tengo que hacerlo, amados hermanos, porque me quiero ganar a alguien para Cristo. No sé cuánto me hago entender con esto.
No es que me lo voy a arrastrar a reducirlo a esclavitud, que es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, sino al contrario, liberarlo para que sea ganado para Cristo y entre al cielo. Es la gran diferencia. Por eso es que Pablo está diciendo en Gálatas, están entrando hermanos infiltrados, que lo que están viendo es la manifestación, están viendo la adoración, están viendo la alabanza, y a mí me parece que no es bueno. Hay iglesias donde dicen que los ministros tienen que estar montados en el altar y no los músicos. No sé cuánto han escuchado eso, ¿no? Los músicos tienen que estar abajo, otros como aquí pues tienen los músicos arriba. Nos vamos a conseguir un sinnúmero de cosas en muchas iglesias, amados hermanos, pero eso no puede hacerme a mí que me reduzca a esclavitud. Eso no puede hacerme a mí, amados hermanos, que yo ponga mi salvación en juego. ¿Ve? Bueno, hermano, no hay ningún problema. Aquí tengo 3 botellas de caroreña, vamos a bebernoslas. Si eso no es pecado. Si Jesús convirtió el agua en vino. Y entonces uno dice, no, ya va. Yo tengo claro lo que dice Proverbio, de dónde vendrá el ay, de dónde vendrá el amoratado de los ojos, del que se detiene a mirar. Dice, ni miréis al vino cuando rojea. No, yo sí estoy claro en mis convicciones. Y más de los que venimos golpeados del alcoholismo. No sé si me hago entender con esto. Sí me hago entender, ¿verdad? Bueno, den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, la forma como se encontraba Pablo con los Gálatas, hermano, lo que le tocó a Pablo no fue fácil. Después de ser un perseguidor de la iglesia, le tocó ser un reformador. Le tocó, amados hermanos, ser de verdad alguien que perfeccionara muchas ideas equivocadas que tenían en el momento que entró el evangelio. Por eso es que ahí es donde viene la palabra cristiano, entran los primeros cristianos de aquellos tiempos. Esa transición, esa transformación le tocó llevar ese reto, ese desafío al apóstol Pablo. Y es el reto y el desafío que nos toca a nosotros hoy en día, hermano. Usted sale a predicar allá afuera y usted no sabe con quién se va a conseguir. Con gente que lee Biblia, con gente que conoce doctrina, pero que tiene sus ideas totalmente equivocadas. Yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina, me dice, me decía él, ustedes los evangélicos están equivocados porque de verdad quien en sí salva es el apóstol Pablo. Y yo digo, no, muchacho, ¿qué es eso? ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la cruz? Que era lo que pregonaba Pablo. Era lo que pregonaba Pablo. Estamos viendo, amados hermanos, iglesia, búsquenlo, estudienlo. Hermanos, donde no importan las condiciones que tú estés, tú puedes tomar la Santa Cena así. No importan las condiciones en que tú puedas estar y comienzas, amados, no importa que estés viviendo en concubinato, total, la salvación es individual y comienzan a ser atacados, amados. Si dice la palabra, hermano, primero la Biblia dice, a completa paz nos ha llamado Dios. Y Dios es un Dios de orden. Dios nos manda a nosotros, dice la palabra de Dios, a casarnos. Y también la Biblia, amados hermanos, nos enseña que sin santidad no lo vamos a ver. Entonces, todas estas cosas no pueden poner en juego con diversos vientos de doctrina la salvación a lo que Pablo se refiere en los Gálatas. Usted lee el versículo aquí 7, le está diciendo a Pedro, usted, Pedro, se van a encargar de la circuncisión, de predicarle a los judíos, y a mí me fue llamado para predicarle a los gentiles. Y aquí vemos algo curioso, ¿no? Que quiero enfocarlo. Defectos tenemos todos. Fallas, errores. Ay, santo. Todos sabemos la pata que tenemos chueca. Y lo que me gusta de la Biblia es que la Biblia no te omite eso. La palabra de Dios no te tapa un Jonás que no quiso ir a llevar la palabra de Dios y que Dios tuvo que permitir que se lo tragara un pez. Un David que se estaba viendo una mujer que mientras se bañaba la mandó a llamar y era conforme al corazón de Dios. Un Sansón que lo llamaron que no se estuviera metiendo con mujeres rameras y fue lo primero que hizo.
Un Salomón que dice la Biblia, amados hermanos, que se acostó con las mujeres de otra nación. La Biblia nos enseña que los grandes hombres de Dios, usted ve un Job que dice por allí que Job maldijo el día que nació, pero de pronto allá en hebreo usted ve, ¿no habéis oído de la paciencia de Job? Y usted dice, pero bueno. O cuando Dios le habla a Salomón y le dice, Salomón, yo quiero que tú andes en la integridad que anduvo David tu padre. Y ustedes dicen, bueno, ¿será que yo leí otra Biblia? Pero yo vi que por allá mató a Urías Geteo, hizo un poco de cosa a David. Esto igualito pasa en el Nuevo Testamento. A Pedro se le manda a predicar a los judíos, a los de la circuncisión. A Pablo, los de la incircuncisión, a los gentiles. La pregunta, ¿qué hacía Pablo metido en Roma? Y usted lee la Biblia y ve que lo metieron preso. Ahora, ¿qué hacía Pedro? Qué tremendo, ¿no? Perdón. Pedro en Roma y Pablo preso en Jerusalén. Estaban invertidos los cables, ¿verdad? El que tenía que predicar a los gentiles. Qué tremendo, ¿no? Vean, hermano, cómo la parte humana y lo que me gusta es que el Espíritu Santo no lo oculta. ¿Qué se puede esperar para Fernando Noriega? ¿Qué se puede esperar para Marvin? ¿Qué se puede esperar para mi hermano, para mi hermana? Todos tenemos, amados hermanos, algo en el cual la parte humana no nos impide, amado hermano. Por eso es que nosotros estamos en el camino a la perfección. Y estamos en el lugar perfecto, que es la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, dice, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo era el medio hermano de Cristo, hijo de José y María. Fue en ese tiempo, algunos eruditos anuncian que fue el pastor de la iglesia Jerusalén, que estaba allá. Jacobo, Cefa, Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En pocas palabras, Pablo no estaba buscando aprobación, pero para llevar la fiesta en paz, bueno, ellos me lo aprobaron. Esto indica, amados hermanos, el nivel de espiritualidad que tú y yo podamos tener respetando los rangos dentro de la iglesia. Explique, pastor. ¿Por qué, amado hermano? Porque Pablo supo manejar esto con mucha sabiduría. A mí me fue encomendado el evangelio a los gentiles, me fue revelado el evangelio. Ustedes se lo enseñaron, pero a mí me lo revelaron. Pablo no se puso con que, mire, a ustedes no se les reveló nada. Al que se les reveló fue a mí, yo soy aquí el que corta el bacalao. No, hermano, usted no ve un Pablo hablando de esa forma. Un Pablo, amados hermanos, que tenía que tratar de llevar el mismo nivel, aunque él lo pudiera tener superior a ellos. Por eso es que los reuní en privado y nos enseña ese principio. Yo lo pongo como ejemplo como Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿quién fue en ese momento el pastor de Cristo? Juan el Bautista, hermano. Y cuando Juan el Bautista ve que en medio de todas las circunstancias aparece Cristo, ¿qué fue lo que dijo? No, yo no soy digno. Cristo, me imagino yo, tuvo que exhortarlo. Porque Cristo le dice, se tiene que cumplir lo que está escrito. En pocas palabras, le estaba diciendo, aquí mi pastor eres tú. Por muchas lenguas que yo hable y por mucha revelación que yo tenga, usted aquí es mi pastor. Un grado de humildad de Cristo. Por eso es que me encanta el liderazgo de Cristo.
Porque Cristo, como dice la palabra de Dios, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. ¿Cómo es eso, pastor? Aprendió obediencia, amados hermanos, porque la obediencia no es que Cristo era un desobediente, no. Sino que siendo, amados hermanos, 100% Dios y 100% hombre, dice la Biblia que se despojó para venir a la tierra, meterse en el vientre de una mujer, hacer todo lo que fisiológicamente hace una mujer, esperar las de 39 a 42 semanas que se cumpla el tiempo de gestación, salir del vientre de la mujer, decir mamá, papá y comenzar su desarrollo psicomotor, comenzar a dar los primeros pasos, comenzar a crecer, entrar en la adolescencia. Eso es aprender obediencia, porque Dios hubiera tenido el poder y saca a Cristo de por ahí, listo. Pero eso es lo que la Biblia dice, y Cristo aprendió obediencia, se tuvo que someter a todos los procesos biológicos y fisiológicos de la naturaleza para enseñarnos a nosotros lo que era la obediencia. Oye, yo no sé si me hago entender con esto. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, versículo 10, y con esto finalizamos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Con diligencia hacer. Recuerde que Ágabo le dio un anuncio de que venía un hambre. Entonces le está diciendo aquí que solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Hoy, ¿dónde están los pobres, amados hermanos? Están allá afuera. Hoy están metidos en las cárceles, por eso es que hay que visitar las cárceles. Me gusta el trabajo que ustedes hacen en tiempo, por lo menos en Semana Santa ustedes salieron, mientras la gente se iba para San Carlos y la de todo, ustedes le estaban llevando la palabra allá, porque esos son los pobres, hermanos. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. La Biblia dice que el que se acuerda del pobre del día malo lo librará Jehová. Entonces, Pablo está diciendo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré no con negligencia, con diligencia hacer. Es el trabajo de todos nosotros, amados hermanos. A eso es que hemos sido llamados. Cuando ya Cristo entra dentro de nosotros, amados hermanos, comenzamos a tener convicciones claras. Y más cuando me enseñan bien la Biblia y cuando yo comienzo a escudriñarla. Yo puedo decir, amado hermano, que no está mal que usted escuche a través de las redes sociales cualquier enseñanza, pero usted tiene que meterle, como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo, como el que come pescado. Aparta las espinas y se come la carnita, ¿verdad? Bueno, hay ciertas enseñanzas que nosotros tenemos, amados hermanos, que meterle filtro, que meterle la lupa. Y esto que estamos estudiando de Pablo con Gálatas, los judaizantes, y que metieron otra doctrina, y que ya no hablan del evangelio, sino que, bueno, si te quieres de verdad ser evangélico, te tienes que circuncidar, y que ahora tú tienes que tratar de venir los sábados a la iglesia porque es el sabbat, es el día del Señor, y porque tienes que comer la comida kosher. Ya no puedes comer camello, no puedes comer cochino, no puedes comer esto. Ahora tienes. Por eso es que Cristo se enoja y le dice, bueno, pero a los fariseos, ustedes están pendientes de los mosquitos, están escolando mosquitos, pero se están tragando el camello. No sé cuánto han leído eso, hermano. Amén. Eso tiene que establecerse un equilibrio. Y el equilibrio nos lo enseña el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando estudiemos la próxima semana, les adelanto, van a encontrar un cara a cara, que gracias a Dios no eran tiempos de ahora, que hay TikTok, que hay Instagram, que hay Facebook, que hay YouTube. Ustedes se imaginan lo que vamos a estudiar la semana que viene en la discusión que tuvieron Pedro y Pablo. Dice que lo reprendí cara a cara. ¿Por qué? Porque ¿qué hacías tú comiendo con los judíos y haciendo prácticas judaizantes si tuviste un encuentro con el Espíritu Santo y te ganaste a un hombre
¿Se acuerdan en el libro de los Hechos que dice que la limosna llegó a la presencia de Dios y el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro? Cornelio tiene esa experiencia con el Espíritu Santo y de pronto se va por allá con los judíos. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por darnos esta gran bendición de estudiar profundamente el libro de los Gálatas, Dios. Queremos, Dios mío, Padre, que nada nos cause estorbo, Señor, y que lo que nos pueda causar estorbo lo hagamos como un acto, Señor Dios mío, Padre amado, de poder actuar con amor, con determinación, Señor, de no vender nuestras convicciones, de tener muy claro, Dios, que tu venida está cerca y que no podemos, Dios mío, como dice tu palabra, que sin santidad no te vamos a ver, Señor. Queremos entrar en esa dimensión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibo un fuerte aplauso de este pueblo maravilloso. Aleluya.